Hola a todos, bienvenidos a un siglo más del universo de los libros. Muy buenas noches, profesor Andrés Rivas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Muy bien. El gusto de estar con vos después de tanto tiempo que hemos estado así La verdad. con problemas para grabar. Bueno, pero ahora ya estamos aquí. La verdad. Bueno, pero ahora estamos ven que tenemos la mesa plagada de libros, de fotos, así que seguramente vamos a hablar de alguien muy especial. ¿Con quién vamos a comenzar hoy? ¿Con qué autor vamos a comenzar? Tengo entendido, profesor, que de la persona que vamos a hablar ha sido muy amiga suya. He sido muy amigo de Horacio Germinal Raba. Me pongo muy contento de hablar con él. Es decir, esta es una foto con la cara de hombre bueno que tenía Raba y que era bueno, por supuesto, así. Horacio Germinal Raba era vecino mío, vivía a 70 metros de mi casa, y todos los sábados, por alguna razón u otra, me llamaba él para mostrarme no sé qué libro, yo lo llamaba yo para decirle que había encontrado esto. Mentira, la relación era para que nos encontráramos en su casa para que habláramos de libros, de literatura, que me contara historias. Claro. Tanto es así, primero te voy a contar que Raba nació, te voy a decir, el 15 de agosto de 1905. Mirá con qué precisión te digo. Porque Raba nació el día que nació mi mamá, nada más que por supuesto 9 años antes, ¿no es cierto? Sí. Y la mujer nació el día de mi cumpleaños, con lo cual evidentemente, el 22 de octubre, con lo cual evidentemente, digamos, yo me acordaba de los dos cumpleaños, Claro. de los dos, ¿no es cierto? Me acuerdo inclusive un cumpleaños que yo había ido a comprar no sé qué cosa, y Raba aparece ahí y aparece comprando sándwiches para la mujer, y bueno, lo llevé en auto y bueno, todo eso. Una gran conexión. Una gran conexión así, pero de cualquier manera llegaba allá y entonces hablábamos. Una cosa que me llamó la atención, cuando pasa al comienzo, es que Raba, como todos los hombres cultos de aquella época, había estudiado, él era abogado, inclusive fue profesor en la Universidad de Tucumán e inclusive decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Tucumán. Él había estudiado, me mostraba los libros con los que había estudiado y había estudiado con los libros en francés. Es decir, todos los libros digamos, toda la carrera de Derecho la hizo estudiando los libros en francés. Porque en ese momento, es decir, además de que era el idioma así de gente culta, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto. Y Raba era originalmente socialista. Es decir, era Horacio Germinal Raba. Y yo le pregunté que por qué se llamaba, le habían puesto ese nombre, Germinal. ¿No? ¿Y por qué fue? Germinal, porque hay una novela, una famosa novela de Émile Zola. Émile Zola es el francés que el que escribió aquella acusación defendiendo a Dreyfus cuando la acusaron de traición en el ejército francés, que se llamaba Germinal. Que he visto hace poco una versión de la película. Es decir, que mostraba la vida, es decir, la versión que tenía Zola, es decir, él era el maestro del naturalismo. El naturalismo consideraba a la ciudad como un cuerpo enfermo. ¿Cómo sería eso? Como un cuerpo enfermo, es decir, la sociedad en sí, es decir, el realismo ¿qué hacía? El realismo describía las cosas como las veía, como aparecían, como sucedían, ¿no es cierto? Podía tener por supuesto, su crítica social, lo que fuera, pero liviano. En cambio, el naturalismo consideraba que, es decir, el hombre, la sociedad, ¿no es cierto? Pero el hombre, por supuesto, ahí estaba condenado lentamente a tener, digamos, como el cuerpo humano. Es decir, a pasar por todos los estadios y terminar, por supuesto... Claro, cumplir su ciclo. Su ciclo y terminar enfermándose y muriendo. Es decir, esa idea, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, aquí tuvimos escritores nosotros importantes en la Argentina, pero el modelo venía de Zola.
Y entonces, como el padre de Raba era socialista, entonces le puso a su hijo Horacio Germinal por esa razón. Porque Germinal era el nombre así de la... Raba, que era de 1905, escribe, después en el año 1980, escribe este libro que es Panorama de las Letras Santiagueñas, que es el primer panorama que hay de las letras de Santiago. La visión que tiene, yo estuve entre los que los presentamos a este libro, ¿no? En la Biblioteca 9 de Julio. Sí, tengo entendido que... La Biblioteca 9 de Julio, y me acuerdo con Julio Horacio Urtubey y con Mariano Paz, el hijo de Nano, ¿no? Y lo presentamos allá, y Raba hace un gran hincapié, en todo ese libro, hace un gran hincapié en la poesía. Él era poeta. No, es decir, él escribió muchos libros, participó en una serie de actividades, pero fundamentalmente era poeta. Y su mundo era el de la poesía. Por eso cuando lee ese libro, parece que lo más importante que ha habido en la literatura santiagueña han sido los poetas. Entonces, él cita así al pasar, así que, bueno, en tal novelista, o tal otro novelista, o tal obra de teatro, así, pero lo más importante, digamos, le salía a él presentarlo. Bien, por algo en particular veo aquí en la tapa el diseño. No, ese diseño... Una franja... Ese diseño lo hizo él. Esa camiseta de River que está allá afuera... Sí, no lo quería nombrar. Sí, la hizo él, evidentemente, que es bastante fea, me acuerdo que cómo se reía Juan Carlos García de esto, pero evidentemente así. Raba fue el último de los miembros de la mítica generación de la Brasa. Él perteneció a la Brasa y una vez nosotros, es decir, la Brasa fue ese movimiento, ya del cual hablamos una vez nosotros aquí o varias veces, fue ese movimiento cultural que divide en un antes y un después la cultura de Santiago, liderado por Bernardo Canal Feijó, es decir, de quien era muy amigo íntimo. Bernardo Canal Feijó, cuando fue presidente de la Academia, hizo que Raba... Tuvo dedicatoria, profesor, Clementina Rosa Quenel. Clementina Quenel le dedicó también los dos. le dedicó a Raba y a Canal Feijó. Y a Canal Feijó, sí, el libro La Luna Negra, exactamente, sí. Dan su nombre a este libro, Destinos así tristes o terribles de mi tierra. Uh-huh. Y Raba ingresó, estuvo allí y participaba. Y tanto hablamos nosotros de la Brasa, y además era tan misteriosa para la gente, que hicimos nosotros en el Colegio de Médicos un día, una tarde, una entrevista que consistía en lo siguiente. Yo lo entrevistaba, todas las cosas que me había dicho a mí, contado él, lo entrevistaba a Raba y le preguntaba cómo habían sido aquellos años. Y le hacía diferentes preguntas conociendo la respuesta porque la habíamos tocado un montón de veces. Sí. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de una cosa que llamaba la atención, porque era cuando invitó, la Brasa se caracterizaba por invitar a escritores importantes de Buenos Aires o del exterior. Los traía acá a Santiago, ¿no? Estamos hablando de los años, fíjate vos, en los años 20, ¿no es cierto? En los años 20. Sí. Y la traen a Alfonsina Storni, que en ese momento era una feminista, es decir, una gran transgresora, ¿no es cierto? Pero bueno, de cualquier manera. Y en esa época los trenes, estamos hablando del 1920 y pico, 1930, ¿no es cierto? Los trenes llegaban a la banda. Llegaban a la banda, el tren, digamos, que venía de Buenos Aires, y ahí pasaban y cambiaban por el otro tren que terminaba en el Central Córdoba, Central Argentino, ¿no es cierto? Ahí terminaba. Entonces, ¿qué hacían? Los pasajeros pasaban del tren grande así al tren local. Y entonces ese tren local era un tren que hacía los 8 kilómetros de separación, ¿no es cierto? Y tenía sus camarotes. Entonces la reciben a Alfonsina Storni con todos los homenajes, con flores, con todas estas cosas. Pero a ver, la recibe la comisión directiva de la Brasa. La reciben y después entonces suben al tren para venir aquí a Santiago. Pero claro, ¿qué pasa? Y por supuesto en Santiago estaban esperando, toda la gente estaba esperando la llegada de Alfonsina Storni, que era la poeta más conocida, ¿no es cierto? Además, estas mujeres revolucionarias en su época, ¿no? Entonces cuando llega le van a esperar y entonces de pronto, es decir, empiezan a salir, sale Alfonsina, la saluda, ¿verdad? Y entonces en el camarote empiezan a salir hombres de adentro del camarote, que eran los que la habían ido a buscar. Y se crea un escándalo, por supuesto, que lo que había sido... ¡Qué anécdota! ¡Qué anécdota! ¿No es cierto, Alfonsina?
Me contaba Raba que el padre hablaba francés muy bien, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo funcionaba la brasa? La brasa funcionaba, es decir, como decía, sin estatuto. Bueno, vos leíste, Sí, así, sí, lo sí. leíste En el así. programa anterior tocamos Programa el anterior, tema de la sí. brasa. Entonces, en la brasa, pero lo que hacían era todos los viernes por la tarde en la Biblioteca Sarmiento, todos los viernes por la tarde había un espectáculo que fuera una conferencia, un ballet, que fuera alguien que cantaba, lo que fuera, pero los viernes por la tarde. Entonces iban todas las señoras, y sobre todo mujeres y hombres también así, todos bien allá, ¿no es cierto? Con esos sombreros. Con sus sombreros. Con el sombrero de esa época, así que el que estaba atrás tenía que decir, no podía decir, sacate el sombrero que quiero ver adelante, porque tenía, bueno, entonces traían y ahí daban una conferencia. Y todos escuchaban ahí, venían. Entonces, en una de estas traen a un escritor francés. Y este escritor francés llega, sube ahí, saluda, ¿no es cierto? Lo presenta, saluda así. Y este tipo empieza y lee toda su conferencia en francés. Y las mujeres que estaban ahí, por supuesto, Claro. no tenían ni idea, ¿no es cierto? Y entonces, cuando termina, aplauden todas bien, como locas, todas así contentas, ¿no? Y el padre de Raba, que también sabía francés, se reía y le contaba al hijo, le dice, vos te das cuenta, dice, este conferencista, dice, hizo toda una exaltación del socialismo, que el socialismo en esa época era como si dijéramos el comunismo, como si dijéramos y entonces todas estas mujeres que eran así todas conservadoras, tradicionales, aplaudieron a rabiar sin entender lo que había dicho. Sin entender nada. Claro. Bueno, Rabat, además digamos, de estas anécdotas que te puedo contar, ¿no es cierto? Así, incentivó a los poetas a escribir, los estimuló, ¿no es cierto? Y cuando terminó el ciclo de la brasa dura, que en el ciclo de la brasa es el que estimula la aparición de los sabios europeos, polacos, así, Emilio y Duncan Wagner. Es decir, el primer número, pues lo viste acá, si tenés una foto, Sí, hemos sí, sacado sí. así con esto. Y cuando desaparece la revista esta de la brasa, entonces Raba, para que no se perdiera ese espíritu, empieza a publicar la revista Vertical. De la cual hice yo un trabajo largo sobre él, y él me regaló inclusive los números, los primeros números. Inclusive el primero dice, ejemplar de la revista Vertical, que es otorgada tal día del año 1937. Aparece del 37 al 39. Y lo más importante de esta revista, porque él era, yo creo que yo te dije a vos, el título Vertical, lo dice en el primer editorial, ¿no? En el primer artículo editorial que saca la revista, dice, ¿cuál es la aspiración de Vertical? Dice, poner al hombre santiagueño vertical. Es decir, al hombre santiagueño al hombre santiagueño que está tirado así, ¿no es cierto? Por supuesto, da a entender eso. Claro, por esas épocas que Canal publicaba dibujos en el suelo, ¿no es cierto? Y aparecían todos tirados, a la hora de la siesta aparecían todos tirados en el piso, porque evidentemente el santiagueño, es decir, como decían, no es que duerma, sino que descansa un poco más, ¿no es cierto? Así un poco más, así. Entonces, publicó. Y lo más interesante de esa, digamos, porque hasta que en el año 39, es decir, la revista Vertical fue laica, defendió el laicismo así a muerte en la convención constituyente del año 39, que era la séptima convención que se hacía en Santiago, ¿no es cierto? Y en el año 39, después, es decir, sigue funcionando hasta que se firma el tratado entre Hitler y Stalin, el tratado Molotov-Ribbentrop, que se firma en el año 39, el 23 de agosto del 39, se firma ese tratado, por el cual Rusia, es decir, la Unión Soviética y la Alemania nazi, es decir, hacen un tratado de amistad, de no agresión. Y en el Tratado de No Agresión, me gusta, porque el Tratado de No Agresión resuelven dividirse Polonia entre los dos.
Claro. Es decir, entonces resuelven que se iban a defender los dos, que no se iban a atacar, con lo cual 8 días más tarde Hitler invade Polonia. Invade Polonia, Y comienza así la es. Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hace que Raba, totalmente enojado, porque dice, cabrón, dice, qué vergüenza, dice, yo que estoy así, atacando a los nazis, y me sale aquí el comunismo reconociéndolas. Pero lo importante de la revista, y bueno, desaparece. Desaparece. Desaparece y después va a venir Moisés Carol, que va a sacar la revista Centro para continuar con esta tarea de publicación de revistas. Que las publicaciones de revistas por autores santiagueños la comienza La Brasa. Mira, comienza canal, ¿no es cierto?, cuando los invita a todos. Pero lo que es importante, y para mí justifica la revista, es que una tarde, yo le pregunté a él cómo había ocurrido, una tarde, dice así, de verano, así más o menos, de eso, porque no sé si vos te enteraste que hace calor acá en verano, ¿no? Bueno, llega a la siesta, llega un maestro rural muy tímido, así, con mucha timidez, y pide hablar con el doctor Raba, que era el director. Y Raba, que después me enteré, años después, y que lamentablemente ese tema no pudimos tocarlo, que había trabajado al comienzo como maestro rural. Yo no sabía eso, fíjate vos. Mientras estudiaba él Derecho, pagaba sus estudios habiendo trabajado como maestro rural. Le cayó muy simpático este muchacho flaquito que venía de ahí, que era maestro rural y que le traía un cuento para publicar. Entonces directamente, sin mirarlo, sin leerlo directamente, mandó que lo publicaran en Vertical. ¿Por qué es importante este dato? Porque ese señor que venía ahí se llamaba Jorge Washington Ábalos y le venía a traer el primer cuento que escribió, es decir, El extraño caso de Arístides Bretón, que apareció ahí, que después aparecería en Cuentos con y sin víboras y después seguiría con Junco o lo que fuera. Con lo cual demostraba la amistad. Lo que pasa es que el tema es el siguiente. No te olvides que Ábalos estaba viviendo en medio del monte, en la zona de lo que vendría a ser en esa época el Chaco santiagueño, que era una zona alejadísima, es decir, de Colonia a Dora como una hora más adentro del monte, ¿no es cierto? Claro, dentro de ahí. Claro. Entonces, él que veía? Bueno, él tenía la angustia o digamos, la ansiedad de pertenecer a la cultura santiagueña. Pero la cultura santiagueña estaba en Santiago, en la ciudad de Santiago, en la capital. Y estaba, por supuesto, estaba Canal Feijóo, la figura más importante. También estaba Dilulo, por supuesto. Claro, era su gran anhelo. Es su gran anhelo. Y ahí entonces comienza la publicación y publica lo que es el extraño caso de Arístides Bretón, que es el tema es un tema así reiterado. Alguien que encuentra en un libro una carta. Y entonces se comienza a escribir la historia sobre esa carta. Y en esa carta, el que está escribiendo es alguien que explica por qué se va a suicidar. Entonces dice que no es por amor, no es por dinero, sino que simplemente que está cansado de la vida, está cansado de un mundo que no le ofrece a él nada para seguir más adelante. Bueno, hablando de la palabra amor, él tengo entendido que tenía mucho amor por su mujer, Horacio. Muchísimo, muchísimo. Era el centro. ¿Qué sabe de eso? El centro, eso hace mucho porque yo la he conocido mucho a ella, ¿no? El centro de su mundo era Estela. La Estela era él. Es más, me acuerdo, es decir, murió primero Estela y después murió Horacio. Es decir, pasó. Es más, inclusive cuando yo lo iba a ver siempre, como te digo, iba a verlo siempre, y cuando murió Estela, yo estaba en Buenos Aires, pero vine acá, pero yo lo iba a visitar a la casa y una de las últimas veces que voy a verlo, aparece Estela, y Estela era enferma de corazón. Y ya le habían dado datos, síntomas de que no tenía mucha vida. Entonces se sentó, ella era muy autoritaria, muy inteligente, pero muy autoritaria y muy agradable. A mí me quería muchísimo. Y entonces entra y se sienta en una, digamos, en el living, se sienta en una silla ahí y dice, mire Rivas, le quiero decir lo siguiente,
yo me voy a morir pronto, así que yo, pero Estela, no, cállese la boca. Cállese la boca. De carácter, mujer de ¿Me cae así? carácter. Entonces, yo quiero que usted me escriba la necrológica, porque usted me ha conocido a mí. Dice, entonces, yo quiero que escriba y que en la necrológica quede bien resaltado que yo era la esposa de este hombre, que era, es decir, la importancia que tiene este hombre para la cultura de Santiago. Así me dijo esta mujer. Y así lo hizo. Sí, por supuesto, es decir, la hice, yo volví después, 2 o 3 días después, porque bueno, es más, tenían que operarlo y tenían que cortar. Estela era muy coqueta, así, ¿no? Ya con la edad que tenía y todo, así me refiero. Cuando cumplió 80 años, yo estuve en el cumpleaños, cuando cumplió 80 años, Raba le escribió un soneto de amor que un muchacho de 15 o de 20 o de 30 no le escribe a su mujer ahora. Y tenían de casados 50 y pico de años. Al día siguiente fuimos con un amigo que era profesor de la Universidad de Buenos Aires, que vino acá, y entonces fuimos porque eso se lo dieron lo hicieron en el hotel, un hotel que estaba en la calle Buenos Aires, ya no está más ahí. Buenos Aires casi Libertad. Entonces yo estaba ahí sentado con mi amigo tomando un café, no sé qué, algo así, y aparece Raba y sube la escalera porque va a buscar el whisky que había sobrado, las botellas, así, baja de ahí, entonces, venga, Horacio, ¿qué tal? Algo así por el estilo. Entonces, imagínate vos una mujer que tenía 80 años, ¿no es cierto? Ya te imaginás que vos, por más que quieras, a los 80 no sos, por más que seas Mirta Legrand, no sos, bueno. Claro. Y entonces le dice mi amigo, don Horacio, dice, qué mujer hermosa que habrá sido. Y él la mira así como no con desprecio, así como con pena, ¿no? Y le dice, es hermosa. Mira. Es hermosa, mira así. Bueno, cuando muere ella, lo lleva, la hija lo lleva a su casa, ya para cuidarlo un poco al padre, que estaba claro. Perdido. Todo así. Entonces yo iba a verlo allá. Y yo iba a verlo y él hablaba como hablábamos siempre, ¿no es cierto?, literatura. Le quería hablar de eso y él, se hablaba, pero doctor, ¿qué le pasa? No, dice, es que me está esperando Estela, decía. Me está esperando Estela. Y su tema era que Estela la estaba esperando en el más allá. Y cuando murió él, yo estuve allí, que estuve también en el velorio, y también le tuve que hacer la necrológica, cuando murió él, me dice el hijo, estaba allá y me dice, bueno, por fin está con su Estela, dice. Y sí. Por fin está con su Estela. Bueno, profesor, cerramos con esa historia de amor. Qué hermosísima, por supuesto. Nos quedamos con esa historia, muy interesante todo, y seguimos en la próxima, ¿sí? Con todo gusto, Alicia. Y te prometo, no vamos a matar a nadie más. No, por favor. Pero si es por amor, no hay problema ninguno. No hay ningún problema. Nos vemos en la próxima y seguimos con más Universo de